Entonces, el diagrama de tallo y hoja que vimos en el video anterior es un ejemplo de una distribución de frecuencias. Entonces, una distribución de frecuencias es una tabla en la cual, o digamos una tabla o una herramienta en la cual vamos a agrupar los diferentes valores que tenemos. Entonces, la idea es esta que tenemos acá. Entonces, digamos, tengo aquí, voy a hablar de la clase. Con este i voy a enumerar las clases. Luego entonces voy a poner aquí los límites de la clase, que serían un límite inferior y un límite superior. Entonces comencemos con un ejemplo. Entonces digamos que yo tengo los datos que están en esta tabla. Esta tabla, digamos, sería el número de retardos al trabajo en 57 días. Entonces hay una serie de trabajadores de una empresa y alguien fue y miró cuántas personas habían fallado el trabajo cada uno de esos días. Entonces, en el primer día llegaron tarde 68, en el segundo 63, en el tercero 42 y así sucesivamente. Entonces, yo quiero construir una tabla en la cual voy a agrupar esos datos, porque quiero saber, digamos, cómo se distribuyen, digamos, si hay alguna tendencia, si es más común los que están hacia un lado o hacia el otro. Entonces, una forma que podríamos hacer es hacer un diagrama de tallo y hoja, pero otra forma pues es hacer una distribución de frecuencias que es un poco más genérico. Entonces, comenzamos así. Entonces, digamos, la primera clase, bueno, yo puedo, a ver, cojamos estos datos y intentemos entonces comenzar a representarlos en el software de R. Entonces por aquí yo ya escribí la línea para ingresar esos datos. Entonces retardo sería un vector que tiene los datos 68, 63, 42 y así sucesivamente hasta el último dato, que sería el número 12. Saquemos aquí el paréntesis. Listo. Esos serían entonces los valores de esa tabla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pensar entonces cómo haríamos para estar seguros de que ingresamos bien los datos. Entonces, paren el video y piénsenlo un poquito y ahorita me dicen cómo hacemos para saber si hicimos, qué prueba le podemos hacer a ese vector para saber si ingresamos bien los datos que teníamos. Listo, entonces una forma de saber si está bien, pues digamos es simplemente contar cuántos hay, ¿no? Entonces podemos hacer la función length de R, length de retardos, y eso me dice cuántos elementos tiene este vector. Entonces fíjense que me dice 57, ¿no? Entonces por lo menos en la longitud parece que está bien. Listo, entonces fíjense lo que queremos hacer. Entonces, bueno, podemos preguntarnos cuál será el mínimo, a ver si esto funciona. Retardos, el valor mínimo es 12 y el valor máximo sería 79. Entonces fíjense que cuando yo voy a hacer aquí mi análisis de frecuencias, entonces la primera clase pues debe empezar, no sé, 12 o cerquita a 12, y la última clase debe terminar en 79 o cerquita a 79. Por ejemplo, si yo solo hiciera dos clases, entonces podríamos coger la mitad, podríamos coger el rango, que sería 79 menos 12, ese sería el rango, o sea, podríamos empezar desde 12 hasta 12 más 67, perdón, hasta la mitad del rango, ¿no? El rango me da 67, entonces pues la mitad sería como 33, entonces podríamos empezar desde 12 hasta 33, sería la mitad de los datos, la mitad del rango, perdón, no la mitad de los datos, la mitad del rango, y desde 45 hasta 79. Pero digamos, ahí no tendríamos mucha clasificación, ¿no? Solo tendríamos la mitad en un cajón y la otra mitad en el otro. Entonces aquí Ricardo propone que construyamos una tabla y que la hagamos de la siguiente forma. Entonces dice él, entonces cojamos la primera clase, empecemos desde el 10 hasta el 20. Luego la segunda clase, empecemos desde el 20 hasta el 30. La tercera clase desde el 30 hasta el 40. Y así sucesivamente hasta la última clase, que él dice vamos desde el 70 hasta el 80.
Ahora, ¿cómo escogemos esos límites de la clase? Ustedes podrían decir, pues listo, de a 10 en 10, o de a 5 en 5, o de a 2 en 2. Hay que mirar cuál sería la mejor forma, ¿cierto? Entonces, dice la fórmula que hay un teorema que dice que una buena forma de escoger es pensar en cuántas voy a hacer y usar esta fórmula. Entonces, la fórmula sería 1. La fórmula sería el número, dice la fórmula, el número de clases es h. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos como 1 más 3.322 por el logaritmo en base 10, de el número del tamaño de la muestra. Este es h y este es n, el tamaño de la muestra. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la cuenta aquí con el r para ver cómo nos da en este caso. Entonces hagámoslo aquí con r, ¿no? Entonces el valor de h le vamos a asignar 1 más 3.322 por en r el logaritmo en base 10 es log 10 de el número de el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra en este caso es 57. Entonces la cuenta me da 6.833. 6.8333, listo, que es lo que le había dado a Ricardo. Como tenemos que aproximarlo, porque digamos es el número de las clases, pues lo mejor es aproximarlo al entero más cercano, entonces usar 7 clases. Entonces, si vamos a usar 7 clases, entonces fíjense, entonces tenemos que, resumiendo entonces la información que tenemos sobre esta tabla, entonces tenemos que n es igual a 57, el mínimo me vale 10, el máximo lo habíamos calculado acá, máximo de retardos me da 79 y el mínimo me vale 12, perdón, el mínimo me vale 12 y el máximo me da 79, y yo quiero que el número de clases sean 7, ¿cierto? Entonces por eso es que Ricardo dice, bueno, pues podemos empezar no en 12, que sería el mínimo, sino en 10, y podemos llegar no hasta 79, sino hasta 80. ¿Por qué? Porque si vamos desde 10 hasta 80, pues serían 80 menos 10, me daría 70, y ese 70 dividido entre 7, pues me daría igual a 10, ¿listo? Como digamos, es una forma práctica de hacerlo, o digamos, simplemente pues ustedes podrían haber dicho, pues digamos, 79 menos 2 quedaría 69, y ese 69 lo podemos dividir entre 7 y me da 9.8, o sea, cada una tiene que tener casi 10, entonces por eso empezamos, no podemos empezar en 12 hasta 79, sino pues podríamos empezar mejor entre 10 hasta 80. Listo, bueno, entonces así es como se construye se define el número de variables que tenemos, y luego entonces tenemos que generar ese histograma. Entonces si yo lo fuera a hacer a mano, entonces me tocaría coger la tabla que tenemos acá, digamos, coger esta tabla, copiarla, y entonces irme, digamos, si yo lo fuera a hacer a mano, así como un neandertal, entonces me tocaría irme por acá a una hoja, a un papel, pegar ahí la tabla, y entonces ir contando cada una como si fuéramos personas de hace 100 años, no más, 200 años, ir contando. Bueno, eso, digamos, se puede hacer más fácil entonces utilizando el computador. Entonces vamos a aprender aquí cómo se hace esto con el software.
A ver, entonces usando R. Entonces ya después de haber generado la tabla de retardos, entonces le decimos al computador que me genere un histograma. Entonces le digo histograma, aquí es lo que me está diciendo el libro, histograma. Entonces, ¿de quién quiero hacer histogramas? De la variable retardos. Y fíjense que si simplemente a ver, si yo le digo aquí ayuda de histograma, entonces me dice que es una función que me hace un histograma y dice que por defecto solo que tengo que tener un valor que sería el vector. Ya todo lo demás, digamos, son modificaciones que yo le hago al cálculo y a la gráfica que yo hago. Entonces, hagámoslo simplemente histograma de retardos. Y le doy enter. Y él genera esta tabla. Fíjense que él usó la fórmula de Sturges porque sí usó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Él internamente usó la fórmula de Sturges y empezó entre 10 y llegó hasta 80. Entonces esa cuenta no la hizo él rápidamente y entonces me generó este que sería el histograma que está acá. Ahora, Ricardo nos incluye aquí otra serie de parámetros, entre ellos main, que sería el título, entre ellos ylab, que sería la etiqueta del eje Y, labels, para que me pusiera las etiquetas aquí en el eje X. A ver dónde está retardos. No lo cambió, que era el valor de la variable. ¿Listo? Los demás parámetros ustedes pueden profundizar en ellos, de nuevo, como les he explicado, usando la ayuda del comando dr y aplicada en este caso a la función histogram.